Previamente en el canal hemos hablado de conceptos como la migración o portar código desde Xamarin Forms hacia .NET MAUI. Hemos repasado en esos vídeos cómo portar conceptos como behaviors, efectos o custom renderers. Pero, ¿y si tienes una librería o un plugin publicado en Nugget? ¿Y si en tu propia empresa tienes una librería que usas internamente para, por ejemplo, controles o validaciones de formularios, y esa misma plugin, librería interna, la reutilizas de aplicación en aplicación? ¿Cómo portar esa librería hacia .NET MAUI? En este vídeo vamos a ver cómo hacerlo. A ello. Bueno, como de costumbre vamos a ver cómo portar librerías o plugins desde Xamarin Forms hacia .NET MAUI con un ejemplo. Y es que tenemos dos proyectos abiertos, un proyecto con una librería en Xamarin Forms, un proyecto con una librería en .NET MAUI. Es sencillamente exactamente la misma librería portada desde Xamarin Forms hacia .NET MAUI. La estamos utilizando en el ejemplo que está en pantalla, lo sé, no es un ejemplo muy emocionante, es sencillamente un ejemplo donde utilizamos, por ejemplo, un behavior, donde en este behavior si escribimos texto aparece en rojo, si escribimos números aparece en negrita, converters, donde habilitamos o deshabilitamos un botón en base a la longitud del texto, efectos donde modificamos el color de fondo de un entry o un entry totalmente personalizado, creado por nosotros, donde personalizamos el color del placeholder, personalizamos cómo funciona el control al introducir texto, etcétera, etcétera. Y de igual forma tenemos triggers con un comportamiento muy parecido al de behaviors. Vista la demo, que no es muy emocionante, pero sí que lo suficientemente interesante porque en ella utilizamos un montón de conceptos, behaviors, converters, efectos, renderers, triggers, etc. Y todo ello lo hemos portado desde una librería en Xamarin Forms que tenemos aquí. Esta es la librería, este es el proyecto. En el proyecto tenemos, como de costumbre, múltiples proyectos, uno compartido, librería Net Standard y un proyecto nativo por cada una de las plataformas soportadas, mientras que la librería en sí es posible con una única librería utilizando multitargeting. Hacemos uso de multitargeting de modo que tenemos, por ejemplo, en base a si el archivo es .android, .shared o .ios, lo compilamos para todo, lo compilamos para Android solo, lo compilamos solo para iOS, etcétera, etcétera. En este caso vamos a empezar por behaviors. Y es que un behavior nos permite modificar o cambiar el comportamiento de un control existente en .NET MAUI, en este caso era en Xamarin Forms, sin necesidad de crear una nueva clase heredando del control, creando al definitivo un control nuevo. En este caso creamos un behavior muy sencillo, donde hemos visto antes, validamos si lo que introducimos es un número o no, y en base a eso cambiamos el color de texto. Y el funcionamiento de toda esta API era muy sencilla. Creamos una clase que hereda de behavior, tenemos los métodos onAttachTo y onDetachingFrom, cuando adjuntamos o desadjuntamos el behavior del control, y aquí podemos hacer lo que queramos. Podemos registrar eventos, instanciar elementos, etcétera, etcétera. En este caso, sencillamente nos suscribimos al evento testChain para detectar cuando el texto cambia. Portar esto a MAUI es sumamente sencillo. Tenemos el ejemplo, que es un proyecto MAUI. Recuerda, ahora tenemos single project, un único proyecto para Windows, Mac, Android y iOS. Y en el caso de la librería, tenemos una librería .NET MAUI. Cuando instalamos .NET MAUI en Visual Studio, tenemos diferentes plantillas de proyectos. Podemos crear un proyecto .NET MAUI, podemos crear un proyecto .NET MAUI con Blazor. Y entre todo el conjunto de plantillas tenemos una plantilla que es librería .NET MAUI. Es una librería que por debajo, por supuesto, hace uso también de multitargeting, pero viene ya todo preparado. De tal modo que podemos crear archivos en cualquier lugar y sería compilado para todo. Podemos crear archivos con diferentes extensiones para compilar por plataformas. O tenemos la carpeta Platforms con subcarpetas Android, iOS, Mac Catalyst y Windows. De modo que, como
podrás estar adivinando, lo que incluimos dentro de la carpeta Platforms Android solo se compila para Android. Yendo así al concepto de behaviors, tenemos aquí el behavior y como puedes ver el código, la API es exactamente igual. Lo único que cambia es que el namespace pasa de Xamarin Forms Behavior a Microsoft MAUI Controls Behavior. Es decir, pasamos de Xamarin Forms a Microsoft MAUI, el namespace. Lo demás, API, etcétera, es igual. Lo mismo podríamos decir con casi todos los conceptos relacionados con UI en XAML. Por ejemplo, converters para convertir tipos cuando hacemos data binding entre una propiedad, target, source, si el tipo no coincide, necesitaremos de este tipo de clases, donde utilizamos la interfaz y value converter, que estaba disponible en Xamarin Forms. Y en la librería MAUI, el converter está disponible dentro, igual que antes en Microsoft MAUI Controls. Lo mismo sucede con triggers, adjuntar, invocar triggers desde la UI ante diferentes condiciones, un evento, cambio un dato, un valor, etcétera, etcétera. En este caso es una acción, ocurrirá cuando pase un evento, que en este caso es cuando el texto cambie, y la API es exactamente igual, Lo único que cambiamos de nuevo es el namespace. Bien, vayamos a algo más interesante, como por ejemplo efectos. En Xamarin Forms un efecto nos permitía acceder al control nativo para realizar algún cambio en el comportamiento, la UI del control nativo en cada una de las plataformas sin necesidad de crear un custom renderer. Para ello creamos una abstracción, una clase que le daba de routing effect, donde podíamos crear la definición del efecto con sus propiedades, properties, etc. Y luego teníamos una implementación, clases que le daban de platform effect, donde teníamos los métodos onAttach y onDetach. El namespace, los espacios de nombres principales eran Xamarin Forms y Xamarin Forms Platform.android.iOS, etc. En MAUI el efecto es exactamente igual. Creamos una clase común que hereda de routing effect, donde lo que cambia, puedes ver, es el namespace, ya no es Xamarin Forms, es Microsoft MAUI. Y de igual forma creamos clases que heredan de platform effect, la API es la misma, con los métodos onAttached, detached, de tal forma que ahora en lugar de Xamarin Forms Platform es Microsoft MAUI Controls Platform. Ese es el principal y único cambio. Aquí estamos utilizando directivas de compilación para añadir la clase en Windows, Android, iOS, etc. Todo este tipo de opciones ya están disponibles dentro de la librería .NET MAUI. Puedes crear y acceder y compartir código por plataforma de diferentes formas. Podríamos haber creado una clase diferente para la implementación en Windows, Android, iOS. En este caso, bueno, sencillamente he querido crearlo todo en la misma clase para que sepas que es también posible. Particularmente creo que queda más limpio, claro, y el mantenimiento quizás es mejor si lo llevamos en diferentes clases, pero esto es sencillamente gusto y opinión personal. En cualquier caso, puedes crear todo en la misma clase con diferentes directivas de compilación. Lo otro que cambia es algo muy importante y es el atributo Sport Effect. Este atributo lo que le indicaba a Xamarin Forms en el arranque de la aplicación es: hey, utiliza Assembly Scanning, es decir, utiliza una técnica que va a buscar en cada una de las librerías que está referenciada en tu aplicación si hay una clase que tenga el atributo Sport Effect. Si la hay, va a pillar esta clase y va a realizar el registro de este efecto en tu aplicación. Esto era sencillo de utilizar, era cómodo, pero tenía un gran problema y era que el Assembly Scanning, escanear todos estos assemblies en el arranque de la aplicación, penalizaba el arranque de la aplicación. Es algo que ha cambiado en .NET MAUI, no se utiliza Assembly Scanning, no se utiliza reflexión, etcétera, etcétera, para mejorar y tener un impacto en el rendimiento. Con lo cual, lo que hacemos ahora es que en la clase MAUI Program, donde podemos realizar registros de handlers, efectos, etcétera, habría que registrar utilizando el método ConfigureEffects, añadir la abstracción
la implementación en la plataforma, el registro del efecto. Cambio principal a la hora de utilizar y crear efectos, namespace y cómo registramos los efectos. Luego teníamos los custom renderers, clases que nos permitían acceder a código nativo por cada una de las plataformas. Normalmente teníamos una abstracción donde definíamos nuestro control. En este caso estamos creando un control entry personalizado, un custom entry, con todas las propiedades bindables, etcétera, etcétera. Y luego en cada una de las plataformas, Android, iOS, etcétera, creábamos una clase que heredaba de ViewRenderer, donde teníamos el custom entry, la implementación nativa, que en este caso es un edit test, y utilizábamos los métodos onElementChain, donde principalmente instanciamos el control nativo, y onElementPropertyChain, que principalmente respondía a cuando había un cambio en cada una de estas bindable properties. Y luego tenemos un montón de métodos, como por ejemplo UpdateTest, donde mapeamos de element, que es la abstracción, a control, que es el control nativo. En este caso sencillamente asignamos el texto. Esto, que era bastante sencillo, común de hacer, a su vez utilizaba el método, el atributo SportRenderer para, igual que antes con los efectos, utilizando Assembly Scanning, en el arranque de la aplicación registrar el renderer que hemos creado. Bien, problemas de esto, varios. ViewRenderer creaba, por ejemplo, en este caso en Android, un elemento padre, un ViewGroup para hacer tareas de posicionamiento, etcétera, lo cual aumentaba la jerarquía de la aplicación, tenía un impacto negativo en el rendimiento, era algo que podemos evitar. SportRenderer, como ya hemos hablado previamente, hace uso de Assembly Scanning, que también tenía un impacto negativo en el rendimiento. La API en sí era ligeramente confusa, onElementChain, onElementPropertyChain. Normalmente a alguien que aprendía Xamarin Forms le costaba un poco interiorizar cuándo y para qué utilizar cada uno de los casos. A su vez, dentro, por ejemplo, de onElementChain tenemos allElement, newElement. En muchos casos no se hace uso correcto de esto, liberando recursos, etc. Con lo cual, había margen para mejorar las APIs y hacer todo más sencillo de entender, aprender, y que el mantenimiento a su vez fuese más sencillo. A su vez, a la hora de extender, aquí teníamos problemas serios porque todos los métodos donde hacemos todas las tareas principales normalmente eran privados. Con lo cual, si alguien quería crear un custom entry de nuestro custom entry, normalmente acababa creando un renderer, heredando de custom entry y copiando gran parte del código que ya teníamos aquí, lo cual no sonaba muy activo. Para mejorar esto llega el concepto de handlers, la arquitectura de handlers nueva introducida en .NET MAUI, de la cual voy a hablar a continuación, pero antes de eso, si quieres reutilizar renderers tal cual, sin cambiar nada de código, es perfectamente posible. Puedes crear en tu librería tu custom entry renderer con exactamente los métodos onElementChain, onElementPropertyChain, exactamente mismo código, exactamente todo igual, mismo código, heredando de ViewRenderer, que ahora está en Microsoft MAUI en lugar de en Xamarin Forms, pero puedes reutilizar absolutamente todo. La única diferencia es que a la hora de registrarlo no se va a utilizar el atributo que ya utilizábamos en Xamarin Forms, es decir, el atributo SportRenderer, y lo que se va a utilizar ahora es el método configure MAUI handlers, donde tenemos un método addCompatibilityRenderer. Esto se ha añadido un paquete llamado de compatibilidad que permite reutilizar todo el código que había en custom renderers, etcétera, en Xamarin Forms, y portar de forma muy sencilla el código de renderers hacia .NET MAUI. De tal forma que lo único que tendrías que hacer es esto, abstracción e implementación. Bien, si quieres dar un salto más allá, podrías indicar cómo crear tu propio handler. Los handlers tienen un nuevo concepto que es el de mapper. Es un mapeador que mapea propiedades con métodos. Es un diccionario de propiedades que mapea todas las propiedades a métodos. A su vez, se han intentado corregir todos los detalles o puntos a mejorar que existían ya previamente en la arquitectura de renderers.
Por ejemplo, si vamos a la implementación en Android, ahora heredamos de ViewHandler que no crea ningún elemento padre. Esto es una clase sencilla que añade información básica como acceder a la abstracción o al método, al control nativo, pero no crea ningún elemento padre. El registro no usa assembly scanning, con lo cual iremos mejorando el rendimiento. A la hora de crear el control nativo hay un método específico que podemos sobrecargar, que es createPlatformView. A la hora de suscribirnos o de suscribirnos a eventos, etcétera, tenemos el método connectHandler cuando nos conectamos, disconnectHandler cuando nos desconectamos, de forma que todo es bastante más sencillo a la hora de utilizar todo esto. Y a su vez, a la hora de extender, tenemos el concepto de mapper, de tal forma que todo el conjunto de implementaciones, etcétera, todo es público, con lo cual se puede acceder a todo y sobrecargar todo de una forma mucho más sencilla. Como por ejemplo, en la aplicación, en Android, podemos directamente hacer algo como, hey, accedo a mi Custom Entry Handler y voy a añadir una nueva propiedad que se va a llamar Remove Border. Aquí tenemos información del handler. El handler tiene dos propiedades principales, una es Platform View, que es la control nativo, y otro que es Virtual View. Por el nombre podrás deducir que es el control de la abstracción, es decir, el control de la abstracción es Custom Entry, el control que hemos definido. El control nativo, Platform View, en este caso es el control nativo que estamos utilizando en este caso en Android, que si nos vamos al handler es el edit test. Y de esta forma podemos acceder al edit test y, por ejemplo, quitar el fondo. De esta forma eliminamos la línea que aparece por debajo, en caso de que queramos, por ejemplo, añadir un borde personalizado y crear una caja de texto totalmente personalizada. Bien, estos son los handlers. Es una nueva arquitectura similar en cierto modo al concepto de renderer. Nos permite acceder y mapear conceptos desde la abstracción al control nativo, pero intentando solventar, mejorar todos los puntos que se han ido aprendiendo a lo largo del desarrollo de Xamarin Forms. Si quieres crear handlers en tu librería, de igual forma habría que registrar el handler utilizando el método configureMauiHandler, pero en lugar de utilizar el método addCompatibilityRenderer, utilizaremos un método llamado addHandler. Si no hacemos nada desde nuestra librería, obligaríamos al usuario en el arranque de la aplicación a registrar todo aquello que quiere utilizar. Sin embargo, .NET MAUI utiliza el mismo concepto de hosting que se utiliza, por ejemplo, en otros frameworks de Microsoft, como ASP.NET, de tal forma que podemos registrar diferentes conceptos, etc. Y se ha pensado a la hora de crear librerías en permitir hacer esto de una forma muy sencilla. Mi recomendación es que en tu librería, en tu plugin, crees una extensión que sea, por ejemplo, configurar mi librería, y podemos hacer exactamente lo mismo. Recibiríamos el builder y desde el builder tendríamos acceso a configurar efectos, handlers, etc. Pero además te da pie a personalizar tu librería en base a tus necesidades. Por ejemplo, puedes recibir un parámetro si usar o no los renders de compatibilidad, porque aquí en nuestra librería tenemos nuestro custom entry y lo tenemos implementado de dos formas. Hemos copiado, movido, cambiado namespace y reutilizado el renderer, pero también hemos creado el handler, con lo cual podemos permitir sencillamente a nuestros usuarios, en este caso a los desarrolladores, decidir si utilizan renderer o el handler. Y esto lo conseguimos de forma muy sencilla. Recibimos un parámetro booleano, por supuesto podría ser algo mucho más complejo, como un enumerado o una clase con diferentes propiedades, etcétera, etcétera. Pero bueno, en este caso con un booleano o registramos la librería de compatibilidad o registramos la librería normal. En un caso sería utilizando el método compatibilityRenderer y en otro sencillamente utilizando los métodos para añadir handlers. Y de esta forma sería portar librerías. Pasaremos de utilizar una librería estándar a utilizar una librería .NET MAUI. Todos los conceptos de XAML serían prácticamente iguales cambiando namespace. Los grandes cambios vienen en efectos y renderers que podríamos reutilizar utilizando exactamente la misma API. ¿El cambio principal cuál es? En lugar de utilizar atributos donde registramos utilizando assembly scanning, etcétera, etcétera, utilizamos ahora todo el concepto de host builder,
hosting, las librerías de hosting para registrar lo necesario. Recomendación principal, crear extensiones en tu librería que permitan hacer esto de una forma muy sencilla. En esta aplicación, por ejemplo, estamos registrando todo el concepto, todo lo que tiene la librería utilizando el método configure library. Te puedes imaginar que en un futuro donde haya muchos plugins, esto es muy sencillo para desarrolladores. Configure ffmplogging, configure library, configure library 2, configure, etcétera, etcétera. Y luego, por último, puedes portar tus custom renders a handlers. Por supuesto, requiere un poquito más de esfuerzo porque, como hemos podido ver, cambia de un element chain, un element property chain, a los métodos create, platform view, etcétera, etcétera. Pero sería aconsejable, recomendable, porque aportas mejoras en rendimiento. Aunque si no tienes tiempo, sencillamente puedes portar tu librería reutilizando los custom renders. La clave principal es que en tu librería añadas opciones sencillas para permitir personalizar, configurar y utilizar la misma a los desarrolladores finales. Y hasta aquí. Llegamos a ver los conceptos básicos para crear y portar una librería desde Xamarin Forms a .NET MAUI. El siguiente paso sería ver cómo crear los paquetes nuggets, aunque creo que eso es material, contenido muy interesante para otro vídeo. Hasta aquí el vídeo de cómo portar librerías o plugins desde Xamarin Forms a .NET MAUI. Me encantaría saber tu feedback, si has portado librerías, si lo estás haciendo, si te estás encontrando con algún tipo de problema o algo que no hemos mencionado. Por favor, utiliza los comentarios de la entrada para crear debates y ir mejorando y aprendiendo entre todos. Y recuerda, si te ha gustado el vídeo, puedes marcar la campanita para que te recuerde de próximos vídeos. Así que nos vemos en el próximo vídeo.